tarde la presentación de este libro, Instituciones Electorales Nacionales a Debate, que se ha realizado bajo la coordinación de César Astudillo y con el patrocinio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, IDEA Internacional, y bueno, es una edición dedicada a la colección monografías. Para la presentación del libro nos acompaña el doctor Víctor Alarcón, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, y el propio coordinador de la edición, el doctor César Iván Astudillo. Buenas tardes, vamos entonces a dar inicio a la presentación del libro, haciéndoles la aclaración que en este horario estaba señalada la presentación de otro libro que el Instituto Electoral estará presentando el día de mañana, y que es respecto de la biografía de María Esther Talamantes Perales, sufragista zacatecana. Lo haremos esta presentación mañana a las 9 de la mañana en este mismo, agradeciéndole al doctor Alarcón que nos acompañe esta tarde. Adelante. Astudillo, y que por fortuna se ve plasmado en este libro que me parece a mí muy oportuno. Yo debo decir que espero estar a las circunstancias de poder generar un comentario que invite a ustedes también a generar el diálogo con el coordinador de la obra, en el sentido de que, bueno, desde luego siempre es importante, digamos, tener una lectura personal, pero desde luego también tratando de honrar y respetar las ideas que están tratadas y plasmadas en esta obra colectiva. Es decir, esto creo que es muy importante señalar, que no es menor el esfuerzo que hace César de aglutinar, de siempre tratar de sistematizar la idea que se plasma alrededor de un conjunto de colegas que precisamente nos muestran el repertorio tan amplio que se presenta a partir de un seminario que las instancias patrocinadoras que publican esta obra desarrollaron a mediados de año. Es decir, y en el ánimo y en el contexto en que esta obra aparece, me parece ciertamente es un carácter oportuno, y desde luego nos permite tener, como en otros esfuerzos similares que también han venido casi corriendo de la mano, pero me parece que dentro de lo que ha aparecido en el tiempo reciente sobre la discusión si vamos a un proceso o no de nacionalización de las instituciones electorales, me parece a mí que este es el conjunto de ensayos que suma razonablemente un buen catálogo de las razones, sin razones, temores o certezas o incertezas con las cuales el futuro de nuestro sistema electoral y de partidos podría construirse a partir precisamente de lo que aparece con el Pacto por México, es decir, la intencionalidad o la lectura que dos partidos políticos, muy en particular, después sobre todo acrecentado, primero pivoteado por la elección del 2012, y subsecuentemente acrecentado en el marco mismo de lo que generó el Pacto por México, y posterior a lo que ocurrió en el proceso electoral de medio año en los comicios locales, bueno, pues han generado precisamente esta interacción o esta manifestación de posturas que algunas precisamente van hacia la idea de apoyar o de generar que una nacionalización corresponde más que nada a una urgencia política, más que a un problema estrictamente funcional, mientras que evidentemente ha habido una corriente o una percepción, que insisto, ambas percepciones se pueden radiografiar perfectamente en buena parte de las colaboraciones incluidas en el volumen. La otra precisamente ve una inversión de términos, es decir, hay una urgencia de lidiar efectivamente con dotar de una mejor operación, y en ese sentido, en todo caso, esa operación no tiene por qué sacrificar o no tiene por qué hacer privar o primar lo político respecto a lo que debe ser las instancias posibles de perfeccionamiento, que no hay instituciones perfectas, pero que sí podríamos lidiar con un conjunto de temas pendientes, pero no necesariamente sucumbir ante la coyuntura política o la ocurrencia o la ocasión del momento para suponer que esa va a ser la respuesta puntual y adecuada para finalmente de vencer las desconfianzas sobre las cuales el entramado electoral se ha venido construyendo, pues por lo menos en la última década, ¿no? Que ciertamente para muchos se asume que ha sido una década
poco afortunada en la construcción o en la imagen pública de los institutos electorales, tanto a nivel federal como en los locales, derivado precisamente de la forma en que los partidos empezaron a intervenir de manera mucho más fuerte, mucho más puntual, sobre todo en la coyuntura del 2003, cuando particularmente dejaron al PRD fuera del reparto de las consejerías electorales en esa oportunidad, y que de ahí entonces se ha venido generando todo un hilo conductor, toda una hipótesis para muchos de ellos una realidad que yo no sé si es imaginada o no, pero en muchos casos no tan fuera de la realidad, efectivamente, donde entonces la combinación y la sumatoria de todos estos elementos, ahora la piedra en el estanque, ahora termina afectando a los institutos electorales estatales. Es decir, hoy el nuevo hombre de paja, por llamarlo así, el nuevo fuente de todos los males habidos y por haber, por electoral no termina de construirse, pues son los institutos electorales estatales, y por lo tanto entonces ahora hay que ir hacia la nacionalización, y eso implica efectivamente, como son varias de las previsiones, como son varios de los comentarios que aquí podemos encontrar, pues en algunos casos hay el temor, no exento de realidad también, de que esto nos pueda regresar a lo que era nuestro sistema electoral en 1990. Es decir, antes de la construcción de los propios institutos electorales estatales, es decir, todo un proceso en donde se planteaba que la transición a la democracia precisamente tenía que pasar por la descentralización, por la pluralidad, por la desconcentración de funciones, por la idea de precisamente ir dotando de espacios cada vez más diversos, cada vez más respetuosos de la pluralidad y del mosaico con el que precisamente la vida política se debía establecer o se debía ir alentando a que la alternancia llegara a las entidades federativas, y de alguna manera eso permitió que se empezaran a generar con mucha capacidad, con mucha visión incluso anticipatoria, en donde hoy, incluso a la fecha, podríamos decir que en algunos casos los ejemplos de la presencia de ciertos institutos electorales, pues, para no ir a un examen, evidentemente que no tenemos ni el tiempo ni las condiciones para poder hacerlo, pero donde estamos muy conscientes de que muchos de los institutos electorales incluso tienen prácticas de vanguardia muy por encima o bastante anticipadas de lo que después han terminado ser elementos que también están pendientes de su implementación en el plano federal, como sería particularmente el tema de la participación ciudadana, que hoy en día todavía los señores legisladores a nivel federal nos siguen debiendo la reforma constitucional operacionalizada que se regló en agosto del año pasado. Es decir, y evidentemente es uno de los temas de honda preocupación hacia los comicios del 2015, si tendremos o no candidatura ciudadana, y en cambio, efectivamente, por fortuna, entidades como en las que nos encontramos, pues ya nos aportan un primer ejercicio, una primera experiencia que sin duda alguna pues muestra justamente esta característica de lo que yo quiero resaltar y lo que yo quiero decir, y desde luego también contrastes donde efectivamente también hay polémicas sobre la manera en que evidentemente la institución no es por sí mismo un factor de garantía. Lo que hace factor de garantía es que también evidentemente las prácticas y los actores que están vinculados en este ejercicio pues permitan efectivamente, como por ejemplo para ir a un texto muy particular que nos ofrece una situación de ubicación sobre los niveles de calidad de las instituciones electorales, como es el caso del texto de Nicolás Loza, que se incluye aquí en este trabajo, en esta compilación, pues precisamente nos muestra una serie de rankings, una serie de elementos clasificatorios, donde pues realmente podemos darnos una idea de que sí, efectivamente, si tuviéramos que empezar, digamos, a generar un cierto arreglo, una cierta compostura, bueno, pues tenemos evidencia de por dónde tenemos que comenzar, y evidentemente también en el otro extremo tendríamos que reconocer las buenas prácticas, siguiendo este enfoque de política pública, donde los institutos electorales pues están cumpliendo razonablemente incluso estándares internacionales, es decir, bajo esta medición, bajo este análisis que hace Nicolás, particularmente que me detuve mucho y disfruté mucho la lectura de este trabajo, de un colega muy serio como lo es Nicolás de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues bueno, evidentemente ese es un punto de partida para precisamente colocar los otros elementos que van desprendiéndose y que van permitiendo el acomodo de las diversas piezas de rompecabezas que afortunadamente hacen un buen mosaico en este texto. Creo que por un lado también el libro compendia razonablemente bien la visión
de los practicantes y varios de los actores que están directamente involucrados o que han estado directamente involucrados en este proceso. Testimonios como ex consejeros electorales, tanto a nivel federal como el caso de José Waldemar, o ex consejeros a nivel local, como está por acá Rosa María Mirón, en el caso del Distrito Federal, o algunos practicantes precisamente también en el ámbito jurisdiccional, como puede ser el caso de Aida Macedo, que participa en el Tribunal Electoral del DF, o del magistrado Luna Ramos, que precisamente hace las palabras inaugurales que dieron pauta a este ejercicio. Pues de alguna manera nos van mostrando precisamente que la situación que tenemos entonces, y que si de alguna manera dentro de esta discusión el INE tiene sentido o razón de ser, pues bueno, realmente la mayor cantidad de argumentos opositores a la creación de este Instituto Nacional, y que se comprenden, insisto, en esta relectura, pues se condensan específicamente sobre la brevedad de tiempo disponible en aras o en vías del proceso electoral 2015. Segundo, la complejidad de arquitectura legal que tendría que desarrollarse precisamente para armonizar y desmontar primero a los institutos y a los tribunales electorales estatales, para luego después recolocarlos y ponerlos en clave federal, ¿no? Otro tema como sería la regularización o la forma de armonizar a todo el personal. En algunos casos efectivamente algunos no están incorporados de manera concreta en experiencias de un servicio profesional electoral, que ciertamente es un elemento que da certidumbre y da continuidad y permanencia a muchos de los actores que tienen un compromiso con el desarrollo electoral en cada proceso, pero sí, de todos modos, también es poco alentador desde el punto de vista tan solo del costo que le implicaría al Estado mexicano poder hacer una liquidación, literalmente en ese sentido, tanto por una cuestión estrictamente laboral, pero también perder tramos de conocimiento y tramos de experiencia que seguramente, desde luego, podrían sí ser reforzados o ser reconfigurados con un ejercicio mucho más serio, mucho más sólido, en un proceso de asimilación o de evaluación o de recontextualización de muchos de estos funcionarios, para precisamente evitar, digamos, la sospecha de la continuidad partidista, que efectivamente en algunos casos sí, ciertamente podríamos decir que el problema, como ocurría en los años 90, la queja normal era de que el Estado era el que controlaba, había una gubernamentalización de los institutos o de la materia electoral, y que ahora hemos pasado efímeramente por la ciudadanización y más bien hemos caído en la partidización de los institutos electorales. Es decir, de alguna manera esta parte también tiene muchos visos, muchos elementos argumentativos de quienes favorecen la nacionalización, en términos precisamente de tratar de reforzar, por ejemplo, los mecanismos de selección de consejeros, o de alguna manera puntualizar de manera muy central la idea de que ya un instituto nacionalizado permite, por ejemplo, tener una legislación unificada, por un lado, o por el otro, que también aparentemente serían las ventajas de corto plazo en ese sentido, de esa armonización jurídica y esa armonización operativa, digamos, de ciertos procedimientos o de ciertas reglas para echar a andar de manera inmediata un aparente relanzamiento del sistema electoral y de partidos bajo estas premisas, con un árbitro aparentemente ya descontaminado de la intervención excesiva, sino de los partidos, ahora también de los gobernadores, que de alguna manera intentan o influyen abierta o indirectamente sobre este tipo de procesos, pero dejando de lado realmente los temas que importan y que siguen estando también acumulados y pendientes de la reforma electoral 2007-2008, como sería el modelo de comunicación política, el derecho de réplica, o en algunos casos el tema del financiamiento, las campañas negras, ¿no? Entre muchos de los temas que más bien parecería ser que la idea de que primero hay que colocar el edificio y después vamos a suponer que vamos a llenar al edificio de las situaciones aparentemente descontaminadas, cuando en realidad, sin lugar a dudas, lo que se refleja y lo que podemos mostrar con los argumentos que podemos ir detectando en cada uno de los trabajos, podríamos decir que realmente en buena medida ni todo es blanco ni todo es negro, en el sentido de que indudablemente con
elementos de indicación o de elementos de valoración que nos muestran precisamente que sí hay institutos que tienen notorias dificultades de autonomía, pero evidentemente son los menos con relación a los institutos que han logrado o están logrando tener ciertos estándares, como decíamos hace un momento, que permitirían efectivamente poder generar una coexistencia adecuada en el marco de sus respectivas responsabilidades. Desde luego, argumentos como de que, bueno, pues, la distritación, argumentos como la regulación de los procesos, insisto, de participación ciudadana, los argumentos de las entidades que se manejan con los usos y costumbres, y muchas otras reservas específicas, pues bueno, desde luego hacen notar que, insisto, este no es un ejercicio nada fácil. Y creo que cada vez más la propia experiencia de los practicantes de los diversos institutos electorales, como han sido precisamente por lo menos dos de los consejeros en ejercicio, como son Lorenzo Córdoba y María Marván, que abiertamente han dicho que el ejercicio de un Instituto Nacional de Elecciones es poco viable, poco factible de poder realizar tantos cambios en tan corto tiempo, posiciones digamos, significativas como las de José Woldenberg o la de Luis Carlos Walde, que también hablan de la dificultad del Instituto Nacional de Elecciones. La confianza que ha expresado el exconsejero presidente Leonardo Valdés de que, bueno, pues el IFE tiene una capacidad instalada que le permitiría desarrollar con cierta presión, con cierta dinámica, pero que hay una capacidad lo suficientemente instalada como para poder afrontar este reto, siempre y cuando los señores legisladores lo doten efectivamente de los instrumentos adecuados para que pueda cumplir y complementar con esas nuevas tareas que se le quieren asignar. Bueno, pues nos da una idea, insisto, del repertorio tan rico, tan vasto, y que de alguna manera ha sido espléndidamente recuperado, plasmado en los diversos artículos, y insisto, es una muy buena bitácora, es una buena fotografía de cómo estamos en este momento. Desde luego es una coyuntura cambiante, este es un libro que precisamente responde a una coyuntura, y yo creo que por lo menos este sí es un libro que para quien más o menos quisiera tener una buena forma, digamos, de tener los antecedentes, de una medición del pulso sobre los principales argumentos, los principales puntos de partida, más que puntos de llegada, puntos de partida, para poder situar las posiciones y las condiciones en las cuales la reforma político-electoral de este año, o si fuera hacia más tiempo, obliga a seguir manteniendo el debate en estas condiciones, pues sin lugar a dudas también es un elemento que obliga a los actores políticos a una definición. Es decir, evidentemente, como lo sabemos, se ha acumulado ya como otro de los temas pendientes, pues ahora el proceso en marcha, convocado u obligado a ser convocado por los tiempos constitucionales, por la Cámara de Diputados, para seleccionar a los relevos que han dejado ya en días pasados al Instituto Federal Electoral, y que en ese sentido, bueno, pues el dejar pasar y el dejar acumular ese tiempo, pues evidentemente también juega en contra de los propios argumentos que manejan el PAN y el PRD particularmente, y además no solamente es un argumento contra el tiempo, porque además ambos partidos, por lo menos sus principales promotores, tanto el presidente del PAN, Gustavo Madero, como el presidente del PRD, Jesús Zambrano, pues están también ante la vista de posibles relevos dentro del control de sus respectivos institutos políticos. Entonces, evidentemente, esta es una reforma que también en algún sentido va a generar que estos mismos actores que han promovido, que han intentado, que están generando una lectura de que el INE es una respuesta necesaria para reconfigurar la confianza política del sistema, pues realmente quizá incluso pues termine siendo, digamos, una gran llamarada muy espectacular, como un buen petardo, con mucha iluminación, pero que al final de cuentas nos deja quizá con poca claridad y con poca solidez al final de cuentas. Si finalmente en los próximos días se terminara de construir, e insisto, creo que me parece por eso muy interesante las diversas posibilidades que también los autores contenidos en este volumen nos muestran, de si podemos llegar a una solución intermedia, ¿no?, que cada vez más
se empieza a trazar en el posible horizonte, bueno, pues esto creo que también va a ser muy interesante, de que como han sido todas las grandes reformas, pero sobre todo las últimas que han venido concurriendo en los últimos años, pues bueno, realmente va a ser una pequeña gran reforma, es decir, y aunque suene un poco paradójico lo que estamos diciendo, la pequeña gran reforma que pudiera salir de este ejercicio, pues más bien esperemos que esa pequeña gran reforma, aunque se pueda promover y se pueda mencionar de manera grandilocuente, más bien el problema que tenemos es que esa reforma termine acumulándose con más pendientes y que deje inconclusos muchas de estas tareas que, insisto, pues han sido también un factor constante, permanente, que han venido dejando precisamente con muchos vacíos interpretativos, reglamentarios, operativos, y donde efectivamente pues más bien lo que tenemos que reconocer y asumir que si bien nuestra democracia no es, quizá difícilmente yo no conoceré ninguna democracia perfecta, ni creo que la haya, ni la habrá, pero sí en ese ejercicio, en ese camino, lo que sí es muy importante es que la construcción del nivel de participación política, el nivel de confianza ciudadana, por lo menos tenga en autoridades electorales, pues por lo menos un factor de los pocos que podríamos generar en un proceso de cierta manera respecto a la certeza, la objetividad y la imparcialidad. Eso sí es lo que sí me parece que está en juego y que deben llamar a la reflexión, no solamente a los partidos políticos que evidentemente están en esta responsabilidad de volver a tratar de construir un consenso sobre ciertas bases, ciertas premisas, pero al mismo tiempo también, digamos, dejar reposar un poco este tema que de alguna manera no nos está generando más que todavía mayor alejamiento, mayor preocupación y mayor escepticismo de lo que muestra precisamente la reacción que está obteniendo el público al respecto de este tipo de negociaciones o este tipo de esfuerzos. O sea, creo que en ese sentido el Latinobarómetro, que nos acaba de dar un honroso penúltimo lugar en confianza a la democracia, pues bueno, creo que no deberíamos estarlo alimentando con discusiones como las de este tipo. Es decir, insisto, me parece a mí muy importante que es cierto, no podemos decir que nunca podemos regresar al autoritarismo, por el contrario, siempre hay que estar prevenidos de que el autoritarismo está ahí y puede resurgir en cualquier momento, pero lo que sí es muy importante y lo que sí es muy significativo es que identifiquemos al actor, al adversario, que de alguna manera, si bien lo reconocemos como tal, sí demos en equidad de circunstancias, en equidad de condiciones, pues esa oportunidad para que este diálogo fluya de manera más seria, más equilibrada y sobre todo pensando en que los institutos electorales estatales, los tribunales electorales estatales son entidades del Estado mexicano y por lo tanto, por su definición constitucional, pues no podemos seguir pensando que son simplemente dependencias o oficiales de partes. Me parece a mí que ese sí es un elemento que ha fallado en la perspectiva o en el análisis, y yo creo que eso también es una conclusión implícita que a mí me alienta mucho a pensar que este libro es una referencia por eso interesante, atractiva, y por la cual yo los invito a ustedes y por eso rescatar y ponderar el trabajo serio que César hizo al acumular y al sistematizar y ordenar todo este tipo de trabajos y el nivel de convocatoria que esto ha propiciado, que nosotros realmente defendamos la idea de que las negociaciones se hacen entre iguales, y las negociaciones entre iguales en entidades reconocidas por el Estado mexicano, entonces precisamente se tienen que hacer en esos términos, y también me parece a mí que ese sí es una parte muy sustancial, muy atractiva, y que creo que también podría ser sustancial e importante como un complemento, como una, quizá pensando para un segundo momento, una segunda instancia, que este libro incorpore precisamente, no al de La Voz, pero sí que incorporen a las asociaciones civiles, que mucho tenemos que decir sobre este tema. Es decir, creo que los colectivos Reforma Política Ya, y muchos otros colectivos que por ahí andan y que se han pronunciado, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, entre muchos otros, pues también podrían ser una tercera vertiente de opinión, y evidentemente lo que ya de suyo conforman los centros de investigación y los centros académicos, para tratar de complementar los círculos concéntricos que nos permitan finalmente aterrizar con una reforma político-electoral entendible, comprensible y aceptable
para el conjunto de la ciudadanía y no solamente en la lógica o en la expectativa de que según como vaya la elección, al partido X o al partido Y, es por donde entonces tenemos que reinventar la rueda hasta que finalmente alguno de ellos conceda que si finalmente se hace una legislación a modo, a gusto o en las condiciones en las que de alguna manera esto finalmente dejaría, digamos, ya finalmente concluida su escepticismo sobre la necesidad de tener a una autoridad electoral a la que yo le quiero cargar o sobrecargar de funciones o en su momento opuesto descargar, descalificar y de alguna manera entonces volver a reinventar desde sus cimientos. Entonces creo que el libro coordinado por César Astudillo precisamente nos permite, insisto, poner esta idea de que la nacionalización o la continuidad del federalismo como base, como matriz de nuestras instituciones electorales, pues realmente es algo que nosotros entonces debemos conocer, acercarnos y de alguna manera entonces reconocer y al mismo tiempo alentar a que ustedes de manera directa lean con mucho detenimiento cada uno de los argumentos que se han puesto aquí. Nosotros, insisto, espero que hayamos podido ser lo suficientemente motivadores para que ustedes se acerquen a este libro y desde luego de nueva cuenta agradecer la muy cordial invitación de la coordinadora del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en su calidad de editora, la consejera electoral Leti Soto, y desde luego haber tenido el privilegio de partir y de nueva cuenta reconocer el trabajo y el espíritu académico que siempre ha guiado el trabajo de César Astudillo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo quiero señalar que precisamente este libro tiene su origen en la primera gran discusión que se da en el país respecto de la propuesta que ya se planteaba tanto en el Pacto por México, aún sin conocer las iniciativas, porque en este momento no se habían ingresado las iniciativas del PAN y del PRD. Convocado este foro nacional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y participaron en él ante esta posibilidad señalada en el Pacto por México diversos especialistas. Están, como se ha señalado ya, María del Carmen Alanís Figueroa, Alberto Alonso Icoria, César Astudillo, Ricardo Becerra, Jaime Cárdenas, Osvaldo Chacón, Lorenzo Córdoba Vianello, Alejandro Delín, Francisco Guerrero Aguirre, Fernando Herrera, Nicolás Loza, José Alejandro Luna Ramos, Aide Macedo, Rosa María Mirón, J. Jesús Orozco Enríquez, José Miguel Salcido Romero, Palmira Tapia Palacios, y Luis Carlos Ugalde y Pepe Goldenberg. Yo quisiera destacar primero que la línea de todos los ensayos es encontrar las razones de la iniciativa. Las razones por las que en el Pacto por México se establece esta pretensión de ir a un Instituto Nacional de Elecciones. Y tiene que ver también con lo que todos conocemos que sucedió en la reforma del 2007, en la constitucional del 2007, en donde ya en la exposición de motivos se señalaba la posibilidad de la creación de este Instituto Nacional de Elecciones, en aquel momento impulsado por la izquierda mexicana, que como sabemos se reflejó en esta posibilidad que quedó en el COFIPE en relación a que el IFE puede organizar las elecciones locales a petición de los propios estados. El camino que recorrió en la constitucionalización de este precepto, como sabemos, fue que ante algunas impugnaciones se decidió que pudiera ser siempre que el propio órgano electoral lo solicitara. Esa reforma, pues, acabó en esta decisión de que quien debe de solicitarle al Instituto Federal Electoral la organización de un proceso electoral local tiene que ser el propio órgano electoral. Y ante esa ya posibilidad de ir a un órgano nacional, pues ahora en el Pacto por México se presenta esta intención. Por lo tanto, me parece que la primera gran virtud que tiene esta convocatoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de César Astudillo y de quienes convocaron a este foro, es traer en aquel momento, en el mes de junio, a la mesa la discusión respecto de esto que se pensaba ya
como una posibilidad. Algunos meses han pasado y yo quisiera señalar que la discusión que se ha dado a nivel nacional está de alguna manera anticipada, prevista en los textos que ustedes van a poder leer. Porque efectivamente en el Foro Nacional lo que ha resultado como una línea de seguimiento para la toma de decisiones ha sido primero establecer un diagnóstico. Y cada uno de estos autores, de alguna forma o de otra, desde una arista o desde otra, tratan de llegar a ese punto. Si en realidad tenemos un problema debidamente diagnosticado y si en realidad estamos presentando la forma correcta de solucionar ese problema. Me queda claro en la lectura de los artículos que ni siquiera hay una homogeneidad en términos de cómo se percibe la problemática que se quiere solucionar. Dos son los elementos constantes en los artículos. El primero, que todos conocemos, en el sentido de señalar que los órganos electorales de las entidades federativas se encuentran sujetos a las disposiciones de los gobernadores de los estados. Y parece que en ese diagnóstico coinciden quienes presentan estos ensayos. Y en segundo lugar, el tema de la economía en las elecciones. Parece que también el otro punto que está presente casi en todos los artículos es en relación a este punto. Algunos otros autores con más conocimiento de la práctica electoral, de los procesos electorales, como es el caso del propio César Astudillo, de Lorenzo Córdoba y de los consejeros electorales, en el caso del presidente de Chihuahua, que participa, Fernando Herrera, de Carla, señalan un tema que me parece que resulta fundamental. Ellos sí analizan la cuestión de la logística electoral y se meten a revisar cuáles serían las complicaciones que tendría un Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones en todo el país. Y más allá, hay quien advierte algunos temas de curva de aprendizaje que serían costosos para nuestra democracia. Yo quisiera destacar lo que escribe Mari Carmen Alanís, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puesto que ella comienza haciendo una reflexión que me parece fundamental en la discusión de este asunto. Primero, señalar qué sí somos en México, cuál es el sistema electoral mexicano y cómo hemos administrado las elecciones a partir de lo que sí existe en México. Y en ese sentido me parece fundamental las conclusiones a las que ella llega en un análisis muy rápido, por tratarse de un ensayo corto, pero llega a las conclusiones que les quiero compartir. Contamos con un sistema de medios de impugnación que pueden iniciar funcionarios, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos. Es decir, contamos con un elemento importante para hablar de elecciones auténticas, es decir, se puede recurrir ante autoridades jurisdiccionales cualquier decisión de los órganos electorales. La posibilidad de resolver jurisdiccionalmente asuntos internos de los partidos políticos es otro elemento que sí tenemos. Tenemos un modelo de control constitucional dual, diversificado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Tribunal Electoral, en esta dualidad de control abstracto y control concreto de la constitucionalidad en la materia electoral. Hay dos argumentos que sostiene principalmente la magistrada para argumentar con respecto a la propuesta. Primero, sobre la falta de autonomía de las autoridades electorales, ella se pregunta, ¿la tentación por influir en las decisiones de los vocales, consejeros, comisionados o magistrados desaparecerá de los cálculos políticos al centralizar la materia electoral? ¿O será que esta presión va a ser mucho más fuerte, solo que concentrada hacia un órgano nacional? Si el problema tiene que ver con el comportamiento político, se pregunta ella, ¿cómo pretender que los integrantes de la nueva autoridad no estarán sujetos a presión por parte de los actores en la contienda, ejecutivos locales, candidatos y partidos políticos?
Si tenemos en el país institutos y tribunales que funcionan mejor que otros, ¿acaso no será que parte del problema reside en la definición de los integrantes de esos órganos o en un asunto de preferencias más que de competencias? Y en ese sentido el artículo de César es altamente recomendable, porque en él me parece que César nos pone una radiografía muy interesante en la que quizá todos los órganos electorales de las entidades federativas deberíamos de reflexionar para encontrar áreas de oportunidad en relación a lo que él considera que son las vertientes de fortalecimiento de los órganos electorales. Sobre el costo de la democracia, la propia magistrada señala que las operaciones que se presentan en esta argumentación de quienes apuestan al INE no toman en cuenta todos los elementos. Por ejemplo, se señala como un elemento de reducir el costo de las elecciones, desaparecer los órganos electorales, pero no se considera que gran parte del costo que se encuentra radicado a los órganos electorales es en relación a las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos nacionales y estatales para sus actividades ordinarias y para la obtención del voto. Y en ese sentido establece algunas propuestas. Contemplar la construcción de una fórmula a partir de factores no dinámicos y utilizar un año base o diverso factor fijo para señalar o para fijar las prerrogativas de los partidos políticos de manera homogénea en el país. Plantear la reducción del financiamiento ordinario, concentrar el financiamiento en los órganos nacionales de los partidos políticos y dejar a las estructuras partidistas el despliegue de esos recursos. Lo que ahora ya, después de unos meses de discusión, se conoce como la chequera única. Es decir, que haya una sola chequera de los partidos políticos a nivel nacional y que la fiscalización se haga también centralizada sobre esa chequera única. Fíjense cómo este libro tiene esta oportunidad en el sentido de que al leer los artículos que aquí les presentamos y al escuchar la dinámica de la discusión actual y sobre todo la que se dará en las próximas horas, verán ustedes cómo gran parte de lo que se recoge en este momento ya en las iniciativas estaba un poco diseñado o por lo menos estaba anticipado en este texto. ¿Cómo podría funcionar un Instituto Nacional Electoral? Y aquí retomo los artículos de Alberto Alonso Icoria y Palmira Tapia Palacios en su participación, y ellos establecen 4 escenarios básicos. Y ojo, porque al leer el libro verán ustedes que sí están los escenarios que en este momento se están presentando ya, y ayer oíamos las declaraciones de la senadora Arely Gómez y del coordinador de la bancada del PAN también, en el sentido de que probablemente vayamos a uno de los escenarios que Alonso Icoria y Palmira ya presentaban en este texto, y que tienen que ver con la elección de los consejeros electorales de las entidades federativas, que puede darse o a partir del INE o a través del INE, de los 11 consejeros nacionales, o por participación combinada, en donde las legislaturas de los estados hagan una primera selección de candidatos y el Senado de la República sea quien elija a quienes puedan estar coordinando los trabajos de los órganos electorales. En cuanto al Instituto Nacional de Elecciones, en el contexto de un modelo de organización electoral, es lo que nos plantea César Astudillo, y ahí no voy a platicar mucho porque a lo mejor César va a hablarnos de eso. Quisiera retomar otro de los artículos que me parece sumamente importantes. Jaime Cárdenas, cuando hace la reflexión respecto de cómo fortalecer la autonomía de los órganos electorales, nos hace una propuesta que me parece sumamente interesante. Y señala que los funcionarios, los consejeros electorales, los magistrados de los tribunales electorales locales deberíamos de ser elegidos por el voto popular.
y hace una reflexión respecto de esta propuesta que él viene planteando, según lo plasma en el artículo, desde hace varios años, en donde recoge esta idea de una combinación entre un Estado federalista, pero con ciertas facultades centralizadas en la federación, y nos propone que la selección de los consejeros electorales pudiera ser a propuesta de las universidades y definida por el voto de los ciudadanos. Me parece que en ese sentido es una propuesta muy interesante. Desde luego él hace una reflexión profunda en relación a lo establecido desde 1857 y la forma de elección de los ministros de la Corte, que tenía precisamente este rostro de elección popular directa, no a través de la Cámara de Diputados o de los órganos de representación popular, sino directamente por el voto de la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que sería un escenario muy interesante de explorar. Finalmente, quiero comentarles otro de los artículos que me parece de lectura fundamental, de Nicolás Loza, Instituto Nacional Electoral o estándares federales mínimos. Y en este punto me parece que hay en el artículo que nos presenta Nicolás una gran fortaleza con la propuesta que los propios presidentes y presidentas de los órganos electorales de las entidades federativas hemos hecho en relación a dos cosas fundamentales. Primero, establecer una metodología para medir la autenticidad de las elecciones a nivel local. Y eso me parece un tema en donde asociaciones como la SOME pudiera ser un trabajo importante, desde luego como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fíjense, nos presenta el autor un cuadro en donde nos señala la calidad de las elecciones de gobernador en términos de limpieza, equidad y transparencia. Y en esta tabla nos mide a los estados y hay el número 1, alta calidad, 2, mediana calidad, 3, media, 4, medio bajo y 5, pésima calidad. Pues, oh sorpresa, sin conocer la metodología desde luego de manera más profunda, pero sí me llama la atención el cuadro que presenta el autor, porque resulta que quien tiene una calificación de 4.9 es Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y quien tiene una alta calificación es el Distrito Federal, 1.2 en el Distrito Federal, de acuerdo a esta metodología y a esta medición. Zacatecas está en el 3, entonces lo puedo decir con orgullo, no estamos tan mal. Tenemos estados como Yucatán en un 4, en un 4.9, pero fíjense, las calificaciones tienen que ver también con la alternancia en el poder. Es decir, cuando hay un cambio de partido político en la estafeta, en la gubernatura, parece que la ciudadanía le gusta eso y entonces califica con mayor oportunidad o con una mejor calificación la administración de un proceso electoral. Me parece pues que aquí en este artículo encontramos una excitación, una invitación a establecer lo que pudiera ser una metodología para evaluar las elecciones en las entidades federativas. Pues si bien existen metodologías, estas también son nacionales, ¿no? Y se califican normalmente las elecciones federales y no hemos tenido una metodología en la que pudiéramos involucrarnos inclusive los órganos electorales para establecer estándares mínimos de legitimidad o de fidelidad en las elecciones estatales. Pues yo quiero decirles a ustedes que en realidad no hay un artículo de desperdicio, que ojalá se den la oportunidad de revisarlo, que es un documento que en este momento resulta fundamental para entender y para criticar y para analizar lo que sucede a nivel nacional con la creación del Instituto Nacional de Elecciones.
Me llama la atención, desde luego, que diversos autores establecen que en todo caso el INE no sería violatorio del federalismo mexicano y desde luego ponen como ejemplo el caso de Brasil, el caso de Alemania, en donde son estados federados, pero las organizaciones de las elecciones se realizan de manera central. Concluyo con una vista rápida a las conclusiones de José Goldenberg por la autoridad que tiene entre nosotros después de haber sido un personaje importante en la consolidación del sistema electoral mexicano. Y nos dice él: cuando con la reforma de 2012 parecía que por fin escapábamos de la noria electoral, solamente le hemos estado dando vueltas por 36 años, parece que ello es imposible. Lo electoral tiene un poder de atracción y de succión enorme y por supuesto siempre hay asuntos que se pueden afinar. Quizá la pretensión más ambiciosa sea la de crear un solo instituto electoral encargado de todas las elecciones del país a través de una ley única en la materia. Pero si el motivo político fundamental para pretender la desaparición de los institutos locales es su falta de autonomía en relación al gobernador, algo que en efecto sucede en algunos estados, aparecen de manera natural varias preguntas. ¿No sería pertinente entonces legislar para apuntalar su independencia? ¿Para qué acabar con el esquema federalista que se asienta en la Constitución y que bien o mal ha permitido comicios competidos y fenómenos de alternancia en todos los niveles? ¿No terminaremos convirtiendo conflictos locales acotados en conflictos federales expansivos? ¿La receta realmente es la adecuada para el diagnóstico? Son las preguntas que Pepe Goldenberg nos trata de responder en su artículo, que también está incluido en este libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, creo que me corresponde ahora cerrar este panel tan enriquecedor. Y bueno, en mi calidad de coordinador, quiero lógicamente iniciar pues agradeciendo a las instituciones que permitieron y que nos acompañaron en una primera instancia en ese seminario de junio al que convocamos, en el entendido de que el tema estaba en la agenda del pacto y que era necesario pues generar una discusión alrededor de todas sus implicaciones, porque advertíamos ya que iban a ser implicaciones profundas de gran calado. Y en ese sentido, también agradecer a quienes en un segundo momento acompañaron ya en forma específica la edición, que hay que decirlo, salió bastante rápido, salió en un momento por demás oportuno, porque el tema justamente está teniendo en estos momentos, parecería, algunas de sus definiciones más trascendentales, y en ese sentido, lógicamente, los agradecimientos quiero poner porque estamos en casa, el acompañamiento que ha tenido el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, agradecer a Leti porque siempre ha tenido también el ánimo de impulsar este tipo de iniciativas, agradecer a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales por esta oportunidad de pues presentar este resultado. Debo decir que el libro lo tuve en mis manos apenas hace pues al momento de aterrizar, no lo había podido tener previamente porque acaba de salir. Agradezco también que nos acompañe en la sala la doctora Rosa María Mirón, quien es una de las autoras. Y bueno, decirles que decía hace ya tiempo un gran intelectual español, José Ortega y Gasset, que a veces parecemos entrar en crisis porque no sabemos lo que nos pasa, pero justamente decía él, eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Y parece que hoy esas palabras vienen muy ad hoc porque parece ser que no sabemos lo que nos pasa en materia electoral, es decir, hay una gran confusión, y esa confusión muta día con día, de tal suerte que hace 3 semanas parece que la sensibilidad política iba en un sentido, parece que esta semana empieza a caminar en otro sentido,
tenemos información a veces contradictoria, a veces nos dicen que el tema lo está procesando el Pacto por México, a veces nos dicen que no, que va a ser el Senado el que lo va a procesar, a veces nos dicen que no porque la iniciativa importante del PAN salió de la Cámara de Diputados. Es decir, y este esquema de confusión viene a ser alimentado porque justamente se da este momento de transformación institucional como nunca la habíamos tenido en las últimas 3 décadas de consolidación más o menos de este modelo electoral. Viene, repito, aderezado también por el hecho de que el Instituto Federal Electoral pues tiene que ser renovado en la mayoría de sus integrantes, y entonces todos estos ingredientes pues dan esta sensación de que pues estamos en una crisis institucional, en una crisis electoral sin precedentes. Yo lo he dicho y me parece que así es, digamos, al menos desde 1990, en estos últimos 23 años, de ir hilvanando este nuevo modelo, aun cuando su característica más relevante, que es esta descentralización de la función electoral, la empezamos a construir en 1946, es decir, en estos 23 años que se cumplieron el 11 de octubre, jamás el IFE había pasado, al menos, por una crisis como la que está pasando, ni también el modelo en general, este sistema nacional de elecciones que aglutina al IFE, al tribunal y a los institutos electorales y tribunales de los estados, tampoco había estado en la crisis en la que hoy está. De tal suerte que sí es un momento complicado para la institucionalidad electoral de este país, y la pregunta que justamente subyace a este libro es si realmente estamos tan mal como para que estemos en esta crisis. Es decir, hay que decirlo, a diferencia de otros países, la transición mexicana ha venido acompañada de cambios electorales. Por eso es que no nos bajamos de la noria. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un momento refundacional como en otros países que han, digamos, marcado un nuevo comienzo a partir de un nuevo acuerdo político fundamental que se plasma en una constitución nueva o en una constitución renovada. Nosotros no hemos llegado a eso. Han venido siendo cambios graduales, a veces algunos de ellos hacia cambios que nos hacen retroceder un poco, después algunos que dan varios pasos hacia adelante, de tal suerte que lo que sí parece que nos deja ver el hecho de que constantemente estemos regresando a la reforma electoral es de que estamos insatisfechos con lo alcanzado en la transición política. Es decir, y ahí sí, me parece que este es un tema más de politólogos que de juristas, la gran pregunta es ¿en qué momento de ese cambio democrático estamos? Es decir, pasamos la transición, estamos en la consolidación, estamos en la normalidad democrática que algunos le llaman, porque repito, cuando advirtamos eso, vamos a entender también por qué no nos bajamos de la noria electoral. Cuando estemos satisfechos de lo que hemos llegado a construir, me parece que lo electoral va a pasar a un segundo nivel, pero como no lo hemos logrado, pues estamos metidos en este tema, pero el problema es que estamos únicamente apuntando a las instituciones electorales. Déjenme decirles que en Leti me ha escuchado en varias ocasiones sobre estos temas últimamente, algunos otros de los que nos acompañan también, pero yo también he sido, a pesar de que defiendo el modelo actual, he sido crítico con el modelo, porque me parece que además es un buen momento para reflexionar en lo que hemos hecho, y yo sí creo que nuestra transición ha tenido dos motores. El motor federal, que parece ser que ha sido un motor pues con buenos caballos que hacen que vayamos mucho más adelantados, pero el gran pendiente de nuestra transición democrática es realmente lo que pasa en los estados de la República, porque hay que decirlo, sí considero yo que hay una debilidad institucional importante, que no solo pasa por los institutos electorales, que pasa en términos generales por todas las instituciones del Estado. Es decir, me parece que sí hay una debilidad importante, empezando desde los congresos de los estados, desde los poderes judiciales, pasando por los órganos autónomos, muchos de ellos, la mayoría, entendidos como órganos autónomos porque realizan funciones de control del poder. Es decir, si no veamos
lo que hacen las auditorías de los estados, los órganos de transparencia, los institutos y los tribunales y, por no decir, las comisiones de derechos humanos. Es decir, hay una debilidad importante, de tal suerte que hay que tratar de apuntalar de forma muy importante esa institucionalidad para que también la transición en los estados se vea que cada vez construye instituciones más fortalecidas. De tal suerte que esto también nos lleva a decir que poner el acento en las instituciones electorales es fundamentalmente una decisión de carácter político, no es una decisión institucional, y hay que decirlo, no es una decisión institucional que venga precedida, como aquí lo anticipaba Leti, lo anticipaba también Víctor, de un diagnóstico efectivo. Es decir, si nosotros convocamos en junio a este seminario, fue porque nos dimos cuenta que los dos grandes argumentos, el político basado en la carencia de independencia y el económico basado en un exceso de gasto electoral, no eran dos premisas que se hubieran establecido, digamos, que vinieran acompañadas de estudios previos que justamente demostraran con datos objetivos que esas eran nuestras falencias. Consecuentemente, me parece que lo que sí vamos a encontrar en este libro es que recurrentemente los autores regresan a estos dos temas, a advertir si realmente es cierto que existe ese nivel de injerencia. Yo mismo en mi texto me lo planteo, en donde se advierte esa eventual injerencia de los gobernadores, pero no se advierte ya no como un discurso teórico, sino se advierte de forma real esa injerencia. Y en segundo lugar también me pregunto si es verdad que esto traería una disminución en el costo económico. Varios contestan, incluso Luis Carlos Ugalde, él refiere en su texto que él hizo el análisis en el año 2012 y él dice, bueno, en el año 2012 todos los institutos y tribunales electorales del país costaron, en términos cerrados, 6.800 millones de pesos. ¿Sí? 6.800 cuando en 2012 solo el presupuesto del IFE fue de 15.000 millones de pesos. Es decir, el gasto de 64 órganos en los estados, 32 administrativos, 32 jurisdiccionales, llegó ni siquiera al 50% del gasto de de la autoridad administrativa a nivel federal. Y después esto lo acompaña el magistrado del INT, quien preside el Tribunal Electoral del Distrito Federal, y él dice que el instituto y el tribunal le cuestan al Distrito Federal lo correspondiente ni siquiera al 1% del presupuesto del Distrito Federal. Él dice, bueno, hay un punto 78 y hay un punto 12, que es más o menos el punto 90% de todo el presupuesto. Es decir, en términos económicos también me parece que no hay un esquema muy puntual. Yo mismo me pregunto cómo medir, que tampoco lo tenemos y es una de las partes que también Nicolás se lo ha preguntado y aquí yo lo pongo. No sabemos ni siquiera cuánto nos cuesta el voto en cada uno de los estados de la República. No hemos hecho ese cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos hecho el cálculo, porque para hacerlo necesitamos una metodología, no hemos construido la metodología, es decir, no sabemos qué elementos tomar en cuenta para medir cuánto vale el voto en el Estado de México, que es el que tiene el padrón más grande. Justamente las informaciones que van saliendo en los periódicos salen a cuentagotas, sale de lo que logra filtrarse en la prensa, de lo que dicen unos y después de los que dicen otros, y parece que la información no va en el mismo sentido, de tal suerte que hoy en día la salida de este libro sirve para nuevamente hacer un llamado a que tengamos una discusión abierta, una discusión transparente, una discusión plural, una discusión que involucre a todos los distintos actores involucrados en una decisión de tanto calado como esta. Es decir, a veces olvidamos lo que nos ha costado construir esta institucionalidad electoral en términos económicos, en términos de esfuerzo personal, en términos institucionales. Es decir, no venimos de hace 5 o 10 años, venimos de hace mucho tiempo construyendo este sistema, y entonces como que intentar dar borrón y cuenta nueva solamente por un posicionamiento político que no trae, repito,
estos análisis previos de diagnósticos objetivos, pues sí parece no ser la mejor solución. En consecuencia, la salida de este libro sirve entonces para hacer nuevamente ese llamado, para que esta discusión se dé de manera abierta. Sí, está muy bien que se esté discutiendo en el Pacto por México, pero es importante que desde el Congreso, que es quien va a ser propiamente la instancia que tiene que procesar, porque además es la instancia representativa, también desde ahí ellos abran las puertas a la discusión, y qué mejor que haciéndolo con digamos, la sensibilidad de escuchar a todos los actores involucrados, lo que tienen que decir los institutos, lo que tienen que decir los tribunales, lo que tienen que decir los expertos, porque me parece que eso es fundamental. De alguna manera yo siento que en algo ha influido el hecho de que desde hace, pues no sé, un mes o un poco más, los institutos y tribunales electorales se hayan activado en la defensa del modelo, que desde la propia academia hayamos estado pues criticando algunas de estas decisiones, pero hay que decir, mientras la decisión no esté tomada, pues todo queda en la especulación, y sí vale recordar ahora la importancia de tener esta perspectiva del lado contrario. Muchas veces olvidamos que la democratización en nuestro país, paradójicamente con lo que dije hace rato, pues muchas veces inició en los estados y se fue hilvanando hasta llegar a instancias federales, pero simple y sencillamente hace rato comentábamos el tema del voto de la mujer. El tema del voto de la mujer es nada más una muestra de cómo este tema inició mucho antes en los estados de la República, inició en Yucatán y además inmediatamente después de la expedición de la Constitución del 17 y hasta 1953 fue un tema que tuvo cobijo, digamos, tuvo una cobertura federal. En consecuencia, yo creo que también es importante reivindicar los aportes que desde los estados hemos hecho a la democratización, y eso justamente me da pie a decir que los institutos y los tribunales y los demás actores políticos de los estados deben ser también tomados en cuenta en su opinión a la hora de plantear la transformación radical de nuestro modelo de organización electoral. De tal suerte que yo me siento muy contento de que este libro finalmente vea la luz, porque, repito, me parece que vamos a encontrar insumos muy importantes sobre los diagnósticos, problematizarlos. La mayor parte de los autores coinciden, aun cuando algunos de ellos están a favor, debo decirlos, pero eso es parte también de un libro que intenta ser plural, de sí la construcción de instituciones electorales nacionales, pero en donde todo el mundo coincide es en donde no hay claridad en los diagnósticos, y que esto más bien es una decisión política y no es una decisión técnica, porque hay que decirlo. En México, el IFE y los institutos electorales hacen bien las elecciones en la parte técnica. Me parece que les hemos dado tantas cosas adicionales, porque confiamos en ellos, que hoy esa confianza inicial para pedirles que se hicieran cargo cada vez de más atribuciones ha sido lo que hoy también tiene a los institutos pues en esta crisis, porque hoy en día, digamos, la gestión de esas atribuciones, que muchas veces los desbordan, que desde mi punto de vista no deberían tener muchas de ellas, pues sí ha llevado a este colapso, pero hay que decirlo, esto también da muestras de otras disfuncionalidades, porque los institutos electorales cada vez se hacen cargo de cuestiones que realmente serían competencia de otras instituciones del Estado. Y es como como cuando uno va digamos, hacerse una revisión porque uno tiene alguna dolencia en el cuerpo, lo primero que te dice el fisioterapeuta es que cuando un músculo de tu cuerpo se atrofia y no realiza la función para la que está, pues otro músculo inmediatamente tiene que entrar a la suplencia, y entonces ¿qué sucede? Pues un músculo se fortalece porque tiene que entrar a cumplir nuevas funciones, y otro músculo se atrofia porque ya no las cumple. Bueno, en materia electoral justamente nos ha pasado eso. Hay muchas instancias que deberían tener una participación muy importante en lo electoral, pero como no entran, digamos, hemos tenido que fortalecer a los institutos, pero hoy ese fortalecimiento parece que es lo que está sumergiendo en esta crisis a los propios institutos, y entonces es importante que a la hora de tomar estas decisiones también veamos qué atribuciones vamos a dejar en manos de los institutos y cómo reactivamos esas otras instituciones para que también colaboren, en el sentido de que sí, hemos perfilado una función electoral
concentrada en órganos electorales, pero eso no quiere decir que deje de ser una función de Estado que requiera la participación de otros órganos del Estado. En consecuencia, espero que esto dé paso a decisiones sopesadas, a decisiones racionales, a decisiones prudentes y no a decisiones, digamos, tomadas bajo un criterio eminentemente político, tomadas sin la debida mesura y que lleven lo que hemos construido en estos 23 años pues a un final no adecuado. Me parece que por el contrario yo estoy, si así lo van a leer en mi texto y también muchos coinciden en este planteamiento, en mantener este modelo, pero lógicamente hacerle los ajustes necesarios para su relanzamiento, para el fortalecimiento de los institutos, los tribunales y de paso de la pieza más olvidada del sistema, que son las fiscalías electorales, que también por ahí no nos acordamos y después decimos que lo que siempre pasa en las elecciones es que hay una gran compra y coacción del voto y eso en términos estrictos es un delito electoral, pero sí, las fiscalías no aparecen en el radar por ningún lado. Entonces, espero que contribuya a este nuevo ejercicio de reflexión y pues les invito a todos a leer sus textos. Repito y reitero lo que decía Leti, ninguno tiene desperdicio. Así es que muchas gracias y gracias a quienes me acompañaron en el panel y a este público tan maravilloso también por acompañarnos y nos veremos próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como dicen, llévelo, ya está a la disposición. Y muchas gracias por todo. Y nada más le recordamos que ahorita está el concierto y terminando el concierto, que estás dándose aquí al ladito, porque ya no nos vamos al teatro, terminando el concierto está el brindis de bienvenida, para los que no tengan mucha urgencia de mojarse en la lluvia. Muy bien.